¿Te has preguntado sobre los secretos que el mundo ha ocultado durante tanto tiempo? Prepárate para un emocionante viaje por el mundo de los misterios no revelados, donde objetos extraños y fascinantes finalmente emergen de las sombras del desconocimiento. Número 1. El mosaico gigante. En 2019, el mosaico intacto más grande del mundo fue presentado al público en Antakya, Turquía. Este increíble tesoro arqueológico, de 1300 años de antigüedad, cubre más de 800 metros cuadrados. Su descubrimiento en 2010 dejó a los expertos asombrados, quienes creen que alguna vez adornó el suelo del edificio público más grande de la antigua ciudad de Antioquía. Aunque el edificio fue gravemente dañado por terremotos en los años 526 y 528, el mosaico sobrevivió como una pieza completa. Hoy en día, se exhibe en un hotel museo construido exclusivamente para proteger y mostrar esta maravilla. Antakya es famosa por su abundancia de mosaicos romanos antiguos, pero ninguno iguala la majestuosidad de este. Además, se encuentra cerca de la iglesia de San Pedro, una estructura cruzada construida sobre una cueva que podría ser la iglesia cristiana más antigua del mundo. Este rincón de Turquía realmente está impregnado de historia. Número 2. El brazalete vikingo. Ahora, viajemos al siglo IX con el famoso tesoro de Galloway, encontrado en Escocia en 2014. Entre sus muchos artefactos vikingos, destaca un brazalete grabado con runas. En 2019, los investigadores lograron traducirlas, identificando al posible propietario original, un hombre llamado Ecort. Lo curioso es que Ecort es un nombre anglosajón grabado en runas sobre un artefacto claramente vikingo. Esto sugiere que el brazalete, o incluso todo el tesoro, pudo haber sido adquirido en batalla, o como resultado de un intercambio pacífico entre culturas. Este hallazgo apoya la teoría de que las interacciones entre vikingos y anglosajones pudieron haber sido menos sangrientas de lo que la historia nos ha hecho creer. Un descubrimiento que nos invita a reescribir parte de nuestro entendimiento sobre estas civilizaciones. Número 3. Descubrimiento chino, residuos de cannabis. La marihuana es un tema controvertido hoy en día, pero su uso es una práctica milenaria. En 2019, arqueólogos encontraron residuos de cannabis en quemadores de incienso dentro de tumbas en las montañas Pamir de China. Este hallazgo demuestra que ya hace 3000 años las personas fumaban cannabis. Lo más sorprendente fue la presencia de altos niveles de THC en los residuos, indicando que esta planta fue seleccionada específicamente por sus propiedades psicoactivas. Esto sugiere un uso recreativo o ritualista, posiblemente por chamanes que buscaban visiones. Curiosamente, estos residuos solo se encontraron en tumbas de la élite, lo que indica que esta práctica era un privilegio reservado para los ricos. Número 4. El misterio de la Edad del Bronce en Polonia. En Polonia, un hallazgo inusual dejó perplejos a los arqueólogos en 2019, una cabeza de masa de la Edad del Bronce. Este artefacto apareció en Dukla durante una excavación para buscar reliquias de la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante es que parece no ser de origen polaco. Si esto se confirma, sería el objeto extranjero más antiguo jamás encontrado en el país. Con aproximadamente 3000 años de antigüedad, la pieza se asemeja a las cabezas de masa comunes en Oriente Medio, pero no es idéntica. Probablemente llegó a Polonia a través de las montañas Cárpatos, pero su verdadero origen sigue siendo un misterio. Número 5. El anillo de oro de la Edad del Bronce. En 2019, un buscador aficionado en Cumbria, Inglaterra, hizo un descubrimiento único, un anillo de oro de 22 quilates, con una antigüedad de 3800 años. El afortunado hallazgo fue realizado por Billy Bogan, quien llevaba solo 6 meses usando su detector de metales. Este anillo es el primero completo de su tipo encontrado en Inglaterra. Aunque el valor del oro es de aproximadamente 5,000 pesos, su importancia histórica lo convierte en un tesoro invaluable. Este hallazgo no solo representa la habilidad de los antiguos artesanos, sino que también resalta la importancia de los cazadores aficionados en la arqueología moderna. Número 6. Descubrimiento de la tumba británica.
En 2003, durante trabajos viales en Essex, Inglaterra, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso, una tumba anglosajona del siglo VI, apodada el Príncipe de Prithlevel. Considerada el equivalente británico de la tumba de Tutankamón, este sitio es el entierro real cristiano más antiguo conocido en el país. Aunque solo quedaron fragmentos de esmalte dental del ocupante, los objetos encontrados sugieren que perteneció a un príncipe. Entre los bienes había una lira antigua, monedas de oro, copas de vidrio y una caja de madera pintada, única en su tipo. Además, un cántaro de origen sirio, probablemente traído durante la ocupación romana, destaca por su rareza. Algunos expertos especulan que el ocupante podría haber sido hermano del rey Saever de Essex, aunque aún no hay pruebas definitivas. Número 7. Carro romano en Croacia. En Croacia, cerca de la ciudad de Vinkovci, arqueólogos desenterraron en 2019 un entierro romano fascinante, un carro de tamaño completo acompañado por los restos esqueléticos de los caballos que lo tiraban. Este tipo de entierro, datado en el siglo III, estaba reservado para familias romanas extremadamente ricas. El hallazgo se realizó en el fondo de una gran cámara funeraria, y se cree que el ocupante de la tumba era un líder local importante en la región romana de Panonia. Aunque los carros romanos se usaron en combate en siglos anteriores, para esta época servían más como símbolos de estatus, utilizados en procesiones y eventos ceremoniales. Un detalle inquietante del hallazgo es que tanto el carro como los caballos parecen haber sido enterrados en posición erguida, lo que plantea la posibilidad de que los caballos estuvieran vivos cuando fueron sepultados. Número 8. La perla más antigua del mundo. Abu Dhabi es sinónimo de lujo y piedras preciosas, pero la fascinación por estos tesoros no es nueva. En octubre de 2019, arqueólogos encontraron la perla más antigua del mundo en la isla Maraba, frente a la costa de Abu Dhabi. Esta pequeña y delicada perla rosada tiene alrededor de 8.000 años de antigüedad, convirtiéndose en una evidencia de que las gemas eran ya bienes valiosos durante el periodo neolítico. Los historiadores creen que estas piedras preciosas se usaban tanto para joyería como para el comercio, intercambiándolas por cerámica y otros bienes con Mesopotamia. Además de la perla, el sitio arqueológico ha revelado cuentas de concha, puntas de flecha de pedernal y cerámicas finas, lo que demuestra la rica actividad cultural de la época. Este descubrimiento, junto a otros objetos, se presentó en la exposición 10.000 años de lujo en el Louvre de Abu Dhabi. Número 9. Secretos del Castillo de Ayanis. Los arqueólogos han estado excavando en el sitio del Castillo de Ayanis, en Turquía, durante más de 30 años. Durante ese tiempo, rara vez han encontrado algo más significativo o único que la placa mural de bronce ornamental que se encontró allí en septiembre de 2022. El castillo es un punto caliente para los cazadores de tesoros porque fue construido para el rey Urartiano Rusa II, quien gobernó sus territorios desde allí entre los años 680 y 693 a.C. La placa de bronce probablemente fue elegida personalmente por el rey o un miembro de la familia real y habría colgado en una pared como decoración. Se han encontrado fragmentos de placas similares en otros lugares dentro y alrededor de las ruinas del castillo, pero esta es la única que ha salido del suelo en una sola pieza. El descubrimiento de la placa de bronce se produjo cuando los arqueólogos identificaron y desenterraron 4 nuevas habitaciones interconectadas, enterradas en la ladera de la colina donde una vez estuvo el castillo. Aún queda mucho trabajo por hacer dentro de esas habitaciones. Los expertos dicen que hay tanto por excavar en el castillo de Ayanis que todavía habrá arqueólogos allí por otros 30 años. Número 10. Tesoros enterrados. Durante trabajos de construcción en el pueblo de Chaoyán, que está cerca de Jintan en la provincia de Jiangxi, China, se encontró un sorprendente tesoro enterrado de 300.000 monedas de cobre. Con muy pocas excepciones, todas son monedas Wen y fueron acuñadas durante la dinastía Song, que comenzó en 960 y duró hasta 1279. Nadie sabe cómo llegaron las monedas allí, pero el folclore local dice que es el tesoro personal de un misterioso terrateniente que enterró todo bajo los cimientos de su casa hace 1000 años. Sin embargo,
es poco probable que eso sea cierto, ya que las monedas de cobre no eran particularmente valiosas. Obviamente hay valor en tener 300.000 de ellas, pero un terrateniente las habría cambiado por lingotes de oro o plata para hacer que su riqueza fuera más fácil de manejar y almacenar. Eso plantea la pregunta de quién realmente poseía estas monedas y por qué mantenían su riqueza en moneda de cobre en lugar de cambiarla por algo más valioso. Probablemente nunca lo sabremos. Número 11. Anillo medieval en Israel. A principios de 2018, el jardinero Daco Van Shetrer estaba cuidando plantas en jardines comunitarios en Galilea cuando desenterró un pequeño anillo entre la vegetación. Lo recogió, lo limpió y se fascinó al ver una figura humana grabada en su superficie. De que él tenía curiosidad por saber más sobre lo que había encontrado, así que publicó una foto en Facebook y pidió consejos. Ahí fue donde llamó la atención de historiadores y arqueólogos locales, quienes pudieron confirmar rápidamente que el anillo data de la era medieval y que la figura representada en él es San Nicolás. Eso explicaría por qué tiene un halo y lleva un báculo de obispo. Determinar una edad exacta para el anillo podría no ser posible nunca, pero es probable que haya sido hecho en algún momento entre los siglos XII y XV. San Nicolás está asociado con Papá Noel o Santa Claus en el mundo occidental, pero durante la era medieval era el santo patrón de los viajeros, marineros, comerciantes y peregrinos. Es muy probable que el anillo perteneciera a un peregrino que viajaba hacia o desde la costa, pero también podría haber pertenecido a un comerciante. Número 12. Flecha antigua del Yukón. Yukón, la provincia más noroeste de Canadá, es un lugar sorprendentemente helado. Sin embargo, en los últimos años el hielo ha comenzado a derretirse y, a medida que lo hace, libera reliquias del pasado. En enero de 2018, los arqueólogos en Yukón encontraron una flecha con cabeza de cobre y con la punta aún firmemente unida a su asta con púas. El arma está en condiciones casi prístinas, pero tiene más de 1000 años. Es uno de los artefactos de cobre más antiguos que se han encontrado en el norte de Canadá. Según los historiadores canadienses, la flecha habría sido disparada por un antiguo cazador que buscaba llevarse un caribú a casa para obtener carne. En el momento en que se disparó, la flecha era una reciente mejora tecnológica. Hasta hace unos 1000 años, los cazadores de la región usaban armas arrojadizas llamadas atlatl en lugar de flechas porque el arco y la flecha no se habían inventado en esta parte del mundo. Número 13. Ruinas de una biblioteca romana. Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania, con una historia que se remonta a mediados del siglo I. Eso la convierte en el mejor lugar del país para buscar ruinas romanas antiguas, como esta increíble biblioteca romana antigua. La biblioteca ha estado oculta bajo las calles del concurrido centro de Colonia durante siglos y finalmente fue encontrada después de que una iglesia protestante fuera demolida en 2017. Se invitó a arqueólogos a venir y examinar el sitio después de la demolición, pero no fue hasta 2019 que se encontraron los primeros signos de la antigua iglesia. Mientras que tú o yo tendríamos dificultades para identificar estos muros desmoronados como pertenecientes a una biblioteca, la pista clave para los arqueólogos es la colocación de pequeños agujeros en las paredes, en los cuales se colocarían pergaminos para su almacenamiento. Los expertos creen que pudo haber hasta 20.000 pergaminos almacenados dentro de la biblioteca, lo que fácilmente la habría convertido en la biblioteca más grande de Alemania en tiempos antiguos. De hecho, podría incluso ser la biblioteca más antigua de Alemania. Número 14. Asentamiento en cueva antigua. La historia del asentamiento humano en las Américas se ha convertido en un tema de debate en los últimos años, y el descubrimiento hecho en julio de 2020 en México ha retrasado la fecha de la llegada humana a la Tierra en unos 15.000 años. No hay duda de que nuestros antepasados distantes vivían en la cueva Chiquihuite, en el norte del país, hace 30.000 años. Dejaron casi 2.000 herramientas de piedra para que los arqueólogos las recordaran. El gran volumen de herramientas, junto con otros artefactos encontrados en el sitio, ha llevado a los historiadores a comparar la cueva con una especie de hotel prehistórico,
donde grandes cantidades de humanos vivían juntos por periodos cortos de tiempo. Esto es una mala noticia para la teoría existente de que los Clovis fueron la primera civilización organizada en las Américas. Quienesquiera que fueran estos habitantes de la cueva, superaron a los Clovis por varios milenios. De hecho, para cuando llegaron los Clovis, es probable que esta misteriosa civilización ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo. El sitio de la cueva es de difícil acceso, pero ofrece una vista panorámica del área circundante. Eso la habría hecho ideal como una fortaleza defensiva primitiva. Número 15. El tesoro de Penrith. El tesoro de Penrith recibe este nombre porque fue encontrado disperso a través de varios campos en Penrith, Cumbria, en Inglaterra, a lo largo de más de 200 años. El tiempo transcurrido entre el descubrimiento del primer artefacto en el tesoro y el descubrimiento del más reciente lo convierte en uno de los hallazgos de tesoros más inusuales en la historia británica. El tesoro comprende un conjunto de broches penanulares de plata fabricados durante el siglo X. El primer artículo, un gran broche de cardo, fue descubierto en 1785. Un segundo broche, casi idéntico al primero, fue encontrado cerca en 1830. La mayoría de los objetos en el tesoro fueron encontrados por dos equipos de arqueólogos trabajando en proximidad uno del otro con detectores de metales en 1989. Los historiadores piensan que los grandes broches fueron depositados originalmente cerca uno del otro deliberadamente en el año 930, pero están menos seguros de que el resto de los artículos fueran abandonados a propósito o enterrados al mismo tiempo. Las piezas son de un estilo que se popularizó por primera vez durante la era romano-británica, pero el estilo fue adoptado por los vikingos, y estos broches son, de hecho, casi seguramente de origen vikingo. Número 16. Sacrificios de mascotas. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo los seres humanos han tenido animales como mascotas, pero un reciente conjunto de descubrimientos en Egipto confirma que la práctica ha estado ocurriendo durante al menos 5000 años. Desafortunadamente, parece que las mascotas de la época no siempre vivían vidas felices. Los restos de muchos animales exóticos se han encontrado cerca de Hierakonpolis, un antiguo sitio ceremonial egipcio, y es probable que fueran enterrados cerca de sus dueños después de que fallecieran. Basado en las heridas y marcas en los restos de los animales, que incluyen hipopótamos, cocodrilos, babuinos e incluso elefantes, parece que probablemente fueron sacrificados después de que su dueño falleciera para que pudieran unirse a ellos en el más allá. Aún más macabro, algunos de los huesos muestran signos de lesiones que ocurrieron mucho antes de la muerte, lo que sugiere, como era de esperar, que mantener un hipopótamo bajo control en un entorno doméstico a veces era una ocupación violenta. Se cree que tener un animal exótico era un símbolo de estatus en el antiguo Egipto, de la misma manera que poseer un coche caro lo sería hoy en día. Número 17. Figuras antiguas de hoja de oro. Los arqueólogos en Suecia todavía están desconcertados por un descubrimiento reciente que hicieron en el sitio de Aska. Dentro de los restos de lo que parece ser un gran salón montado sobre una plataforma, han encontrado 22 cuadrados de hoja de oro que, al ser cuidadosamente abiertos y examinados, muestran figuras humanoides abrazándose. Podrían ser representaciones de personas bailando. Aunque pueden confirmar que las ornamentadas creaciones tienen aproximadamente 1300 años de antigüedad, no tienen idea de quién las hizo o por qué. Se han encontrado fragmentos de aún más de ellas, por lo que puede haber más de 30 cuando terminen de reconstruirlas todas. Figuras de hoja de oro como esta se han encontrado en otros lugares de Suecia, pero no hay mención o descripciones de ellas en ningún registro escrito de la época. Siempre se encuentran en grupos, lo que sugiere que fueron llevadas al mismo lugar y dejadas allí. Eso podría indicar que eran ofrendas, pero también podrían haber sido decoraciones para postes en grandes salones de banquetes. Definitivamente son una forma de arte antigua, incluso si es una forma de arte sobre la que no sabemos nada.